Bueno, acá volvimos para seguir trabajando un poco integrales dobles, integrales múltiples, pero ahora vamos a hacer un saltito de calidad más. La integral doble ya no va a estar más definida sobre un recinto rectangular, va a estar definida sobre cualquier tipo de recinto. Por ejemplo, defino otra vez los ejes x e y, recordando que x e y es el dominio. Entonces, un dominio podría ser una cosa así. Podría parecer un rectángulo, pero acá esta figura podría ser distinta, no sé, un polinomio. Y acá, no sé, una curva. Me quedó espantoso, pero sí. Bien, entonces, acá estamos ante otra situación, ¿sí? El dominio no es rectangular. Entonces, el tratamiento que hicimos va a ser el mismo, solo que vamos a tener que tener una salvedad, que ahora la vamos a comentar. Entonces, nuevamente voy a hacer lo mismo que hicimos en el video anterior. Voy a plantear un ejercicio 1, donde voy a trabajar con esto, con esta área. Entonces, hago zoom al plano XY, así que dibujo X y dibujo Y. Y vamos a plantear algún dominio que no sea rectangular. Por ejemplo, uno que vaya entre el 1 y el 3. Y por ejemplo alguna parábola. A ver, permítanme. Esperen que lo dibujo prolijo. Genial, acá estamos. Supongamos que este es el 5 y tenemos una función lineal que hace algo así. ¿Sí? Y luego tenemos alguna parábola que podría ser algo así. Supongamos que este es el 2. Bien, podríamos tener esa parábola. Entonces, ¿cuál es el área esta? A. Uno dibuja un poco. Y acá nuestra área de integración vendría a ser esta que está acá. Nuestra área es la que tenemos aquí. Que ya claramente no es más un rectángulo, ¿sí? Es algo bastante amorfo, o sea, es algo que ya no tiene ni siquiera nombre. Esta es nuestra área de integración. Entonces, lo primero que les pregunto es ¿cuánto mide esa área? ¿No? ¿Cuánto mide el área? Por ejemplo, en metros cuadrados, ¿no? Antes que habíamos hecho base por altura. ¿Por qué? Porque conocíamos esa figura, tenía nombre y se llamaba rectángulo. Ahora esta figura no la conocemos, no tiene nombre, por ende no conocemos ninguna fórmula que nos diga el área. Entonces, ¿cómo se hacía para calcular el área? Es la integral doble de el dominio integral de 1 diferencial de dicho dominio, ¿no? Esta es la fórmula que nos da el área. Entonces la integral va a ser de 1, eso es fácil. Lo único que hay que hacer es, hay que trabajar un poco con justamente el dominio. ¿Cómo se hace eso? Los dominios pueden ser de 3 tipos. De hecho, este es un dominio del tipo 1. En realidad se llama región. Región del tipo 1. ¿Qué quiere decir que la región es del tipo 1? La región es del tipo 1 cuando ocurre lo siguiente. Cuando hay dos valores fijos en X, por ejemplo el 1 y el 3, y ahí tenemos paredes. ¿Sí? ¿Ven? Las paredes están bien fijas. Las paredes son fijas. De hecho, la pared esta está en 1 y la pared otra está en 3. Eso quiere decir que nuestra X se mueve entre 1 y 3. Buenísimo. El problema de la región de tipo 1 es justamente la Y, ¿no? Uno no conoce cómo se mueve la Y, o sí lo conoce, pero no es más algo tan obvio como era antes con los rectángulos. Ahora, el movimiento de la Y está dado por estas dos funciones. Por ejemplo, la función de arriba podría ser 5 más 2x. ¿Sí? Esta es una función lineal que pasa por el 5 y es ascendente, así que esta podría ser la función lineal. Y esta es una parábola que pasa por el 2 y es alegre pero no tan alegre, así que un medio de x al cuadrado.
Bien, esta podría ser la parábola y esta podría ser la recta. Entonces, la y, vamos a ver cómo se mueve la y. La y se mueve en su menor medida, o sea, lo más bajo de la y está dado por la parábola. Es decir, el piso lo da la parábola. Así que pongo el piso. Y el techo. ¿Cuál es el techo? El techo es la función lineal. Entonces, una vez que ya pude describir a la región, lo que tengo que plantear es la integral. ¿Cómo es la integral? Es la integral doble con respecto al dominio. ¿Y el dominio cómo se plantea? Lo que está fijo se lo va a integrar último. Así que pongo, la última integral va a ser entre 1 y 3. Y la primera integral va a ser justamente lo que no está fijo. Voy a poner el techo arriba y el piso abajo. Bien, y la integral de qué va a ser? De 1. Diferencial y, porque lo primero que estoy integrando es y, estos son los parámetros de y luego diferencial de x. Acá el orden es importante. ¿Por qué? Porque si uno plantea al revés la integral, primero pone x y después pone y, la integral la va a poder resolver, pero va a llegar a un despeje en función de x y de y que no va a poder salir nunca. Entonces acá sí es fundamental el orden. Primero hay que hacer la integral de las funciones y al final la integral de los números. Dicho esto, vamos a resolverla. De acá en más el procedimiento es muy semejante, ¿no? Lo único que había que cambiar un poco era esto. Entonces, ¿cómo me queda? La integral exterior la dejo como está, es la integral entre 1 y 3. La integral de 1 diferencial y es y, donde tengo que hacer la regla de Barrow entre 5 más 2x y 2 más 1 medio de x al cuadrado. Todo esto me falta integrarlo todavía con respecto a x. Esto es igual a la integral entre 1 y 3. ¿De qué cosa? Hago la regla de Barrow. Me queda 5 más 2x menos, evalúo en 2, menos 1 medio de x al cuadrado. Y todo esto lo tengo que integrar con respecto a x. Por ende, ¿qué me queda? La integral entre 1 y 3 de menos 1 medio de x al cuadrado más 2x. Y numeritos me quedaron el 5 y el 2, me parece un 3. Diferencial x. Llegamos a esta integral, que esta integral ya es de matemática 2, así que ya no sería nuestro problema. Integral entre 1 y 3 de menos 1 medio de x al cuadrado más 2x más 3 diferencial x. Esto es igual a ¿qué cosa? Tenemos menos x al cubo sobre 6, ¿sí? Baja el 3 y multiplica con el 2, más x al cuadrado, el 2 que está abajo se cancela con este 2, más 3x. Este es el resultado final, solo que falta hacer la regla de Barrow. Regla de Barrow entre 3 y 1. Creo que no la voy a terminar porque no es la idea del video, pero bueno, simplemente se las planteo. Esto me queda igual a 3 a la tercera, que me da 27, sobre 6, más 9, más 9, todo esto menos 1 sexto, más 1, más 3. Bien, y este resultado, no importa cuánto es, esto va a ser el área de nuestro dominio, es decir, el área esta que está acá. Va a ser esta área roja, que a priori era difícil de calcular y no conocíamos ninguna fórmula para hacerlo. Es por eso la importancia de las integrales dobles, ¿sí? Nos permite calcular el área de cualquier región. Bueno, y siguiendo con el análisis que habíamos hecho en el video anterior, no solamente nos puede llegar a interesar calcular un área, sino que también nos puede llegar a interesar calcular el volumen de una región no rectangular asociada a la imagen de esa figura. O sea, podríamos llegar a calcular lo siguiente.
Bien, esta podría ser la proyección de mi área sobre la superficie. Entonces, podría interesarnos lo siguiente. El volumen que hay entre esa superficie y nuestro plano. ¿Eso cómo se hace? Vamos a hacerlo suponiendo que conocemos la función. La función esta podría ser f de x, y igual a x cuadrado menos y. O sea, esta función podría tener asociada esta superficie. Así que vamos a ver cómo se calcula ese volumen. Ese sería nuestro ejercicio 3. Ejercicio 2, perdón. El ejercicio 2 es el siguiente. Hay que calcular la integral doble sobre el dominio, ese que ya estuvimos trabajando, pero no de 1, sino de nuestra función. Que permítanme que la voy a escribir a la función. La función era x cuadrado menos y. Diferencial de dominio. Cuando pongo diferencial de dominio quiere decir que todavía no aclaré cuál voy a hacer primero, si x o y. Simplemente voy a decir que eso lo voy a definir cuando termino de escribir el dominio. Esto justamente es el volumen que estoy pidiendo. ¿Cómo se hace? La misma integral de antes, la integral que no recuerdo los extremos, era entre 1 y 3, la parte de x y la parte de y iba entre nuestra parábola, que era 2 más 1 medio de x al cuadrado el piso, y el techo era 5 más 2x, si no me falla la memoria. Vamos a chequearlo. Sí, perfecto. Y nuestra función ahora ya deja de ser el 1, pasa a ser x cuadrado menos y. Primero la diferencial y luego la diferencial x. ¿Cómo queda esto? Muy simple. Esto también se los voy a dejar por ahí para que lo hagan ustedes. Queda la integral entre 1 y 3 de... Tengo que ser la integral de la función con respecto a y. ¿Qué nos da? Nos da lo siguiente. La integral de x al cuadrado, diferencial y, ¿cuánto es? Es y veces x al cuadrado menos la integral de y es y cuadrado sobre 2. Y esto tengo que hacer la regla de Barrow entre 5 más 2x, 2 más 1 medio de x al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto me queda diferencial de x. Cuando hacemos la regla de Barrow, ¿qué queda? Queda algo que parece a priori feo, pero vamos a ver que no lo es. Yo tengo que evaluar la y en estos extremos. Es decir, tengo que poner 5 más 2x por x al cuadrado menos 5 más 2x. ¿Bien? Estoy evaluando acá. 5 más 2x al cuadrado sobre 2. Esta es la evaluación en la parte superior. Todo esto menos, vuelvo a abrir paréntesis, ahora evalúo en la parte de abajo, me queda 2 más 1 medio de x al cuadrado, este vendría a ser mi y, por x al cuadrado, menos, otra vez escribo la y, 2 más 1 medio de x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Estoy evaluando acá. Sobre 2. Acá hice la regla de Barrow, ¿sí? Y todo esto lo tengo que integrar con respecto a x. Que se lo ve espantoso, es cierto, y parecería que no lo saben hacer, pero nada, les voy a pulir un poco el ejercicio como para que lo vean. Y esto es un polinomio de grado, ya les digo, de grado 3 parecería ser. O sea, una pavada de su integración. Uno lo escribe un poquito mejor. ¿Y qué queda? A ver, lo hago rápido, otra vez, ustedes chequen esta cuenta. Queda 5x al cuadrado más 2x al cubo menos 25 menos 20x menos 4x cuadrado. Todo esto sobre 2, así que pongo el 2 en todos los lugares. ¿Sí? Menos, hago esta cuenta. A ver, esto hago la distributiva, así que queda menos x al cuadrado menos x a la cuarta sobre 2.
¿sí? Y acá nuevamente tengo que hacer una distributiva. Pongan fundamental atención acá a este signo porque tengo este menos y estoy elevando al cuadrado, así que pueda que meta la pata con los signos. Aquí lo que queda es lo siguiente, queda 4 x al cuadrado, x a la cuarta, 2, 2 y 2. Esto queda menos, con este menos creo que queda más, ¿sí? Chequeen ustedes bien esto. Lo importante de todo esto no es las cuentitas que hice, que fueron simplemente puras distributivas. Lo importante es que si uno agrupa todo esto, se va a encontrar con que es un polinomio de grado 4, ¿sí? Es un polinomio bastante simple de integrar. Agrupen acá todos los términos y terminen la integral. Cuando terminen la integral, hacen la regla de Barrow entre 3 y 1. Y esto efectivamente va a ser lo que estábamos calculando. Es el volumen entre el área y la superficie por encima de esa área. Bien, entonces aquí lo que vimos son integrales dobles, donde el área de integración no es más un área rectangular, sino que es un área cuyo nombre es región del tipo 1. En el próximo video vamos a hacer lo mismo, solo que con región del tipo 2 y tipo 3. Muchas gracias.